En el año 2000, Estados Unidos estaba eligiendo presidente. Los dos candidatos eran George W. Bush y Al Gore. La elección fue muy pareja. Tan pareja que todo terminó dependiendo de un solo estado, Florida. El problema fue que el resultado en Florida era tan ajustado que hubo que volver a contar los votos. Durante semanas hubo discusiones, recuentos, impugnaciones y decisiones judiciales. Al final, la Corte Suprema de Estados Unidos tomó una decisión que cerró el proceso electoral. Y con esa decisión, George W. Bush se convirtió en presidente. Lo interesante de esta historia no es quién ganó esta elección, sino cómo se resolvió el conflicto. Hubo votos, hubo autoridades electorales, hubo tribunales, hubo reglas que todos aceptaron. Y todo ese conjunto de reglas, instituciones y procedimientos que organiza la política tiene un nombre: sistema político. Esto es P por P. Política por politólogos. Quédate acá y te cuento qué es el sistema político. En el episodio anterior hablamos de qué es la política y llegamos a una idea bastante simple pero muy importante. La política es el mecanismo que las sociedades utilizan para gestionar sus conflictos y organizar la convivencia. Si no viste ese episodio, te recomiendo empezar por ahí, porque muchas de las ideas que vas a ver hoy se entienden mucho mejor después de esa explicación. Te dejo el link en la descripción para que puedas ver. Ahora bien, si la política es la forma en que una sociedad gestiona sus conflictos, aparece una pregunta muy importante. ¿Cómo funciona ese proceso en la práctica? ¿Cómo pasan los conflictos sociales a convertirse en decisiones colectivas? Para responder a esa pregunta, la ciencia política utiliza un concepto clave: el concepto de sistema político. Para entender mejor cómo funciona la política, podemos mirarla desde tres dimensiones distintas. Primero, la estructura, es decir, las instituciones y las reglas que organizan la vida política de una comunidad. La Constitución, el Parlamento, el sistema electoral, los tribunales, son en cierto modo las reglas del juego. La segunda dimensión es el proceso, la política en acción. Las elecciones, los debates parlamentarios, las protestas, las negociaciones entre partidos, todo eso forma parte del proceso político. Y finalmente está el resultado, las decisiones concretas que produce el sistema político. Leyes, políticas públicas, las medidas de gobierno. Dicho en palabras más concretas, una ley de educación, un programa de vacunación, un plan de obras públicas. Esas decisiones son el resultado final de un proceso político. Curiosamente, en inglés existen tres palabras distintas para referirse a estas dimensiones. Polity, para hablar de la estructura institucional; politics, para hablar del proceso político; y policy, para referirse a los resultados, es decir, a las políticas públicas. Pero en español usamos una sola palabra para todo: política. Y eso muchas veces genera confusión. Si te está gustando el video, deja una manito arriba y suscríbete al canal. Eso ayuda a que YouTube muestre este contenido a más personas. Y además, así no te perdés los próximos episodios de P por P, donde vamos a seguir explicando conceptos claves de la política de forma simple. Ahora bien, cuando juntamos estas tres dimensiones, estructura, proceso y resultado, aparece algo más amplio: un sistema político. Un sistema, en términos generales, es una organización compleja que recibe información, procesa esa información y produce resultados. Y el sistema político funciona de una manera bastante similar. Recibe demandas, reclamos y apoyos que vienen desde la sociedad. Las personas piden más seguridad, más empleo, mejores servicios públicos. Los actores políticos toman esas demandas, las discuten, las negocian y finalmente producen decisiones. Y esas decisiones pueden ser leyes, programas, en fin, políticas públicas. Es decir, respuestas del sistema político frente a los conflictos o necesidades que existen en la sociedad. Una forma muy útil de entender este proceso es pensar el sistema político como un circuito. Primero aparece lo que los politólogos llamamos inputs, es decir, las demandas y apoyos que surgen desde la sociedad. Por ejemplo, un reclamo por mejores hospitales, una protesta por el precio de la nafta o el apoyo a una determinada política pública. Todo eso entra en el sistema político. Después viene el momento del procesamiento. Las instituciones y los actores políticos analizan esas demandas, se discuten en el Parlamento, se negocian entre partidos, se evalúan desde el gobierno, se debaten en la opinión pública. Es el momento donde la política está en acción. Y finalmente aparecen los outputs, es decir, las decisiones que produce el sistema. Una ley, una reforma, un programa público, un decreto. Esas decisiones son la respuesta del sistema político frente a los conflictos o demandas que surgieron en la sociedad. Pero el proceso no termina ahí, porque esas decisiones generan consecuencias, a las que llamamos outcome. Y esas consecuencias vuelven a producir nuevas demandas, nuevas críticas o nuevos apoyos.
Eso es lo que en ciencia política llamamos retroalimentación, es decir, la información que vuelve al sistema político después de que se toman decisiones. Y ese proceso vuelve a empezar. Por eso se habla de sistema, porque es un proceso dinámico, continuo, donde la política está permanentemente respondiendo a las tensiones que aparecen en la sociedad. Entender el concepto de sistema político es importante por varias razones. Primero, porque muestra que la política no está separada de la sociedad. La política existe precisamente porque existen tensiones, demandas y conflictos sociales. Segundo, porque permite ver la política como un proceso, no como un hecho aislado. Y tercero, porque ayuda a entender que las decisiones políticas son siempre el resultado de múltiples interacciones entre instituciones, actores y demandas sociales. Entonces, cuando hablamos de sistema político, no estamos hablando solamente de gobiernos o de elecciones. Estamos hablando de todo el conjunto de instituciones, procesos y decisiones mediante las cuales una sociedad transforma sus conflictos en reglas, leyes y políticas públicas. En otras palabras, el sistema político es la forma organizada en que una sociedad hace política. Si te interesan estos temas y querés seguir entendiendo cómo funciona la política, ya sabes. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos episodios de Política por Politólogos. En el próximo video vamos a meternos en otro concepto fundamental. ¿Qué es la ciencia política y qué estudia realmente esta disciplina? Nos vemos allá.